la sinusitis y la rinitis son dos padecimientos muy comunes en nuestra población y también es común que las confundamos, pero déjeme decirle que son completamente diferentes en cuanto al abordaje, en cuanto al tratamiento. Invitamos a la otorrinolaringóloga Wendy Monge para que ella sea quien nos explique con claridad en qué consisten tanto rinitis como sinusitis. Si tiene una consulta, por favor realícela en el Facebook y también envíenos un videito grabado al 6087-7777. Doctora, qué gusto saludarla. Muy buen día. Comencemos hablando de rinitis. Doctora, ¿en qué consiste? Ok. Importante las diferencias entre rinitis y sinusitis. Para ubicarnos un poquito en el tema, rinitis, estamos hablando de una patología inflamatoria de la nariz, sinusitis de los senos paranasales, ¿ok? Senos paranasales significa cavidades en la cara que están a los lados de la nariz. Entonces, esa es la diferencia. Estamos hablando inicialmente de una diferencia anatómica del sitio donde se da el tipo de inflamación. Comprendo. La rinitis es una inflamación de la mucosa, que la mucosa es, por decirlo de una manera, la piel que recubre por dentro la nariz. Entonces, es una inflamación de la nariz por dentro. Ocurre, sí, están como cerquita, pero eso las hace bastante diferentes. Con respecto a la rinitis, entonces, doctora, concentrados en la nariz, ¿qué factores predisponen a que una persona sea rinítica? Ok, importantísimo, hay una carga genética. Si uno tiene papás riníticos, abuelitos riníticos, los hijos muy probablemente van a ser riníticos. Es una reacción inflamatoria y es una reacción exagerada a estímulos externos de la nariz que hacen que ella se inflame y empiece a producir una cantidad importante de moco. Ok, para que la gente pueda entenderlo, y yo también acá, vamos a colocarles en pantalla algunos de los síntomas que usted incluso nos planteaba, doctora. Congestión nasal es que cuando uno ve gente que anda como goteando. Es correcto. Congestión nasal es la nariz obstruida, ¿verdad? Está congestionada. Se asocia también a eso, al goteo nasal. Es la gente que siempre dice, siempre tengo agua en la nariz. Me sale un líquido transparente, ¿verdad? Moco transparente de la nariz. Entonces tenemos moco intenso, gran cantidad de moco. Es la persona que estornuda cuando hay un cambio de temperatura, un olor fuerte, cuando llegó alguien con un perfume intenso y empieza a estornudar. Entonces, los estornudos también, cuando la rinitis es alérgica, estamos hablando de picazón también en las nariz, es la persona que se rasca la nariz, que le pican los ojos también, porque los ojos se conectan por el lacrimal con la nariz. Entonces también son personas que normalmente tienen una inyección conjuntival, le pican los ojos, se rascan los ojos y tienen mucha picazón en la nariz. Doctora, me parece que eso es sumamente común en Costa Rica. Muy común realmente. Me ha sucedido que con una ropa que tengo mucho tiempo de no ponerme, la respiro y de una vez tengo todo lo que usted acaba de decir. ¿Ya ese tipo de factores me vuelven a mí una persona rinítica? Sí, correcto. O sea, ya son diferentes tipos de rinitis. Hay rinitis que es vasomotora, rinitis alérgica, puede ser también rinitis aguda o crónica. Por decirle algo, una rinitis aguda está dada por un virus. A usted le dio gripe y entonces lo primero que siente es la inflamación de la mucosa, nariz tancada, obstrucción nasal, salida de moco transparente y picazón. Entonces esta es una rinitis infecciosa, ¿verdad? Y es aguda porque te dio por un virus. Eso esta respuesta inflamatoria normalmente es muy de inmediato, rápida, como bien lo decís. Sí. Es una ropa que tenía guardada en el closet con ácaros, con moho. Entonces ahí la nariz es como el detector, como el sensor de estas cosas y de una se tranca. Esta es alérgica, sería una rinitis alérgica. Esa es una rinitis alérgica. Recuerdo que en una entrevista con usted, ¿se acuerda, doctora? Que yo no hallaba ni siquiera cómo continuar en ese momento. No sé qué lo detonó, pero me llama mucho la atención porque estoy seguro que también hay mucha gente en casa que de repente en zonas con mucha humedad la rinitis se activa. Hablando de sinusitis, bueno, ya sabemos que son senos paranasales. Ok, ¿qué lo activa? Ok. Se puede activar por una sinusitis, por una rinitis que se haya cronificado, que no hayamos dado el tratamiento, que el paciente persista en algún tipo de factores, la cama que no se limpió y entonces persisten los ácaros ahí y no tenemos un buen cuidado de eso. Entonces, algunas veces una rinitis que no se le da el tratamiento adecuado hace que se inflamen
tanto la mucosa nasal que cierra la salida de los senos paranasales hacia la nariz. Entonces empieza a acumularse el moco que normalmente se produce también en los senos paranasales, se acumula en los senos paranasales y al acumularse este moco se infecta. Recordemos que la boca, la nariz, los oídos son cavidades donde normalmente hay gérmenes. Y si se queda estancado el moco, que normalmente se está moviendo, que se evapora, que uno se traga parte del moco, si ese moco se queda estancado, se va a infectar, sobreinfectar con los gérmenes que normalmente hay en la nariz y ya crecen colonias importantes de gérmenes y ya este moco, en vez de ser el moco transparente de la rinitis, es un moco amarillento, un moco verde, que ya es donde estamos hablando de que hay una sinusitis. Es una sobreinfección del moco que normalmente hay en los senos paranasales. Bastante claro. Entiendo entonces que una rinitis puede desembocar una sinusitis. Una rinitis crónica. Ok, ahora, ¿una sinusitis podría en algún momento también desembocar en una rinitis? No. En este caso no ocurre. No, al contrario no. Okay. Por ejemplo, una deformidad anatómica en la nariz puede ocasionarnos una sinusitis. Entonces tenemos los pacientes que tienen una desviación del tabique nasal, que se fracturaron la nariz, que ya anatómicamente vienen con un molde no tan recto. Entonces, estos pacientes al tener una desviación del tabique o al tener unos cornetes grandes, gigantescos o unas conchas bulosas, que son los cornetes también con una variante anatómica, no permiten que ese moco se drene adecuadamente hacia la nariz y ocasiona que se quede estancado en los senos paranasales y esto nos va a generar que tengan cuadros intermitentes de sinusitis. Sí, quiero que veamos los síntomas que la doctora Wendy Monge nos sugiere cuando tenemos sinusitis, porque uno de los principales es el dolor de cabeza. Ahora, cuando uno a veces se aprieta aquí, doctora, y le duele, ya estamos hablando también de que podríamos estar teniendo una sinusitis. Podría ser, o sea, no son síntomas aislados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un conjunto de síntomas para que hablemos de una sinusitis, ¿sí? Efectivamente, en la sinusitis aguda, el dolor de cabeza es un síntoma clave, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos hablando de una infección bacteriana normalmente, tenemos fiebre, tenemos dolor de cabeza, la obstrucción nasal que decíamos. Hay pacientes que empiezan con un poco de aumento de volumen en las áreas de tejidos blandos en la cara, entonces tenemos que se marcan más en las bolsitas alrededor de los ojos. Obviamente hay pérdida de olfato, es una de las quejas más frecuentes con la sinusitis y la rinitis, por eso se malinterpreta, muchas veces se confunden los diagnósticos. Igualmente tenemos mucha mucosidad, pero esta mucosidad no es como la de la rinitis, la rinitis es un líquido transparente, la sinusitis es moco ya contaminado, moco verde, amarillento, ¿de acuerdo? Y espeso, y la congestión de la mucosa nasal. Muy bien. ¿Los abordajes son distintos, doctora, también? Claramente. Bueno, nos vamos a una pausa y me los explica cuando volvamos, ¿sí? Perfecto. Wendy Monge, otorrinolaringóloga, hablándonos diferencias entre sinusitis y rinitis. Ya venimos. Muchas gracias por continuar con nosotros. La doctora otorrinolaringóloga Wendy Monge está con nosotros hablándonos de las diferencias entre sinusitis y rinitis, que aquí en el país las estadísticas son altísimas, nos explicaba la doctora. Y estoy seguro que usted quiere saber cómo tratarse esto. Doctora, así que cuéntenos, porque también quería preguntarle si normalmente el paciente quiere resolverlo automedicándose. Sí, es una consulta muy frecuente en la oficina, es una consulta de médico general muy frecuente, porque como bien lo decías, en Costa Rica los riníticos y los alérgicos somos montones, entonces se confunden y uno tiende a pensar que todo es como tomarse una pastilla y se me quitó. Entonces, hay enfermedades crónicas y hay enfermedades con las que tenemos que aprender a vivir. Entonces, los pacientes normalmente vienen a la consulta y me dicen, me tomé un antihistamínico, ese no me sirve, a los 3 días estuve igual, pero este es un tratamiento normalmente que es crónico. Entonces, tenemos que tener un tratamiento con esteroides nasales, antihistamínicos, con medicamentos para mantener siempre la mucosa nasal desinflamada, con spray nasales que nos ayudan a que esa mucosa nasal esté en las mejores condiciones, a limpiarla. Entonces, realmente es un tratamiento que tiene que ser persistente y constante.
En la sinusitis sí ya ameritamos diferentes tipos de tratamientos, ya sea antibióticos, además de lo anterior, y en algunas ocasiones, como hablamos, si hay ya algún problema anatómico en el paciente, requerimos hasta cirugía. Ah, muy interesante. Natalia Araya le pregunta, doctora, ¿la rinitis en qué momento se vuelve crónica? ¿Cuáles son los síntomas? Ok, realmente la rinitis crónica y la rinitis aguda, los síntomas son iguales. Lo que nos dice si es crónico o agudo es el tiempo de evolución. Entonces, más de 3 meses con nariz trancada, con mocos, con secreción, estamos ya hablando de que es crónico. Entonces, la clasificamos entre crónico y agudo por tiempo de evolución. Aguda, la que te da cuando pasó el paciente, la persona con un perfume fuerte, cuando te pusiste la chaqueta y estaba llena de moho, cuando te dio gripe, eso es agudo. Muy bien. María Fernanda Jiménez, ayudemos, le dice que el hijo tiene 4 años, padece de rinitis, hace 1 año es medicado, pero no ayuda lo suficiente. Por la noche se tranca bastante este niño y puede, de hecho no duerme porque estornuda demasiado y de igual manera se tranca cuando hay un cambio de clima, la humedad le produce tos, de la misma reacción. Esta mamá necesita consejos, doctora. ¿Qué debe hacer? Sí, definitivamente pues tenemos que llevar un tratamiento con especialista. El tratamiento ya de un niño así, ya sabemos que este niño va a ser un adulto, que va a ser paciente de otorrino, porque la rinitis cuando es de tipo alérgico no se cura. Las alergias varían durante la evolución de la vida. Entonces ahora probablemente él pueda ser muy rinítico, después pueda hacer algún tipo de dermatitis. Entonces básicamente la idea es tener un tratamiento constante. No todos los antialérgicos son iguales. Hay pacientes que evolucionan mejor con un antialérgico o con otro y hay pacientes que no tienen mucha buena evolución con un antialérgico. Entonces también hay pruebas inmunológicas, pruebas alergológicas para ver si algún tipo de medicamento puede ayudarnos a que sus síntomas sean menos o hasta desaparezcan. A propósito de, ahora que usted hablaba de la variación en el olfato, María José Alemán le pregunta, ¿qué ocurre con las personas que tuvieron COVID y presentan diferencias en su olfato al punto que prácticamente todo huele mal? Sí, correcto. La variación en el olfato se da en las enfermedades virales y se vino a poner más en evidencia con el COVID, con estas variantes que habían ahora, como te comentaba. La variante Delta, la pérdida de olfato no es uno de los síntomas primordiales del COVID. Sin embargo, el paciente que ha tenido una inflamación crónica de la nariz, se inflama el nervio olfatorio que está ahí y al inflamarse, el sistema nervioso central es muy delicado. Entonces, estas neuronas al inflamarse pierden su función y es difícil recuperar el olfato. Lo que se hace normalmente es dar un poco de antiinflamatorios, ir dando chance, pero no hay seguridad de volver a tener olfato. Mari Méndez dice que siente presión y dolor en los pómulos y en la frente, y el dolor le irradia a la última muela superior del lado derecho. ¿Esto podrían ser síntomas de sinusitis? Pregunta. Sí, sí. Una de las sinusitis que vemos con alguna frecuencia se da por algún trabajo dental. Los dientes superiores son el piso de los senos paranasales maxilares. Entonces, a veces hacemos un tratamiento de nervio, hacemos una calza, una extracción dental y esa raíz dental estaba metida en el piso del seno. Entonces se comunican y los gérmenes que hay en la nariz y la boca son diferentes. Entonces se puede hacer una sinusitis ahí. Ahora bien, los dolores de cabeza en la sinusitis son irradiados. ¿Qué significa eso? Que tengo inflamación en un seno paranasal y me duele en las proximidades. Entonces, cuando yo tengo una sinusitis maxilar, puedo tener una que se irradia el dolor hacia los pómulos, como lo dice la paciente, y las muelas también, porque los nervios que nos dan sensibilidad al techo de la boca, que es el piso de la nariz, son los mismos. Entonces, donde se inflama la puntita del nervio, da un mensaje y puede irradiarse hacia dientes, hacia detrás de los ojos. Muchísimas veces se irradia hacia la frente. Entonces, sí. Formas de prevenirlo, doctora, cerremos con eso. Okay. ¿Existen? Pues básicamente la parte alérgica como tal, ¿verdad? Que cuando sacuden en la casa no sacudan con un trapo seco, sino que sea con húmedo para que el polvo no se levante, la ropa de cama cambiarla, evitar que los perritos, los animalitos duerman en la cama con el paciente que es rinítico.
obviamente evitar toda la parte infecciosa. En los lavados nasales con soluciones salinas, hacerlos con alguna regularidad. No es algo que haya que obsesionarse con lavarse la nariz, como tampoco hay que obsesionarse con limpiarse los oídos, ¿verdad? Sí. Pero sí, los pacientes que están congestionados normalmente, que tienen que 3 de 5 días a la semana están con la nariz trancada, las limpiezas con soluciones salinas funcionan muy bien. Evitar al máximo los vasoconstrictores en gotitas. Las gotitas esas que uno compra en el súper para descongestionarse la nariz no nos sirven, hacen una rinitis medicamentosa y es algo que es muy frecuente porque usted lo tiene en el súper. Usted agarra y compra su botellita de descongestionante nasal y esos nos empeoran el problema. Se siente alivio de momento, pero después lo empeora. Claro, inicialmente si uno se pone a poner atención a la evolución del uso de las gotitas nasales, usted la primera vez que se la pone, se pone una gota cada 12 horas y pasa respirando bien. Luego tiene que ponerse 3 tarros diarios para que le funcione y es porque ya tenemos una rinitis medicamentosa. Okay. Doctora, le agradezco mucho para el tiempo y el espacio. La doctora Wendy Monge, puede localizarla en el 2272-9368 y también en el WhatsApp 8776-7551. Así, perfecto, doctora. Sí. Feliz fin de semana. Igualmente.